Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Miércoles 4 de octubre, día de uno de los más grandes santos de la historia, San Francisco de Asís. Un abrazo, saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de la familia franciscana. Los hay sacerdotes, los hay frailes menores, los hay legos, terciarios. Hay una gran familia y que han dado grandes aportes en nuestros países desde la humildad, desde el trabajo, desde la reflexión, porque hay muchos que también nos ayudan con sus reflexiones. San Francisco de Asís es una contraposición a lo que hizo Martín Lutero. La iglesia en tiempos de Martín Lutero estaba muy corrupta. La iglesia en tiempos de San Francisco de Asís estaba muy corrupta. La diferencia, 300 años antes, San Francisco de Asís se quedó dentro de la iglesia. Martín Lutero se salió de la iglesia. Aportó transformaciones San Francisco de Asís, aportó transformaciones de Martín Lutero. La diferencia, uno de adentro y otro desde fuera. Estamos estudiando el discurso de Monseñor Romero en el momento en que recibe en la Catedral Metropolitana el doctorado honoris causa sobre letras humanas o en letras humanas por la Universidad de Georgetown. Ayer empezamos a tocar el tema del humanismo. Dice Monseñor Romero, la iglesia tiene su propio humanismo y le llama su nuevo humanismo. La frase para hoy se refiere a eso. Este es, pues, el nuevo humanismo de nuestra iglesia. Es el mismo encargo de redimir del pecado a los hombres y conducirlos a la vida eterna, pero a partir de las realidades de esta tierra donde ya es un deber implantar el reino de Dios. Esta es la causa a la que queremos ser fieles en todas sus consecuencias. Y el homenaje de Georgetown nos satisface no solo como una honra, sino sobre todo porque afianza la autenticidad de nuestra causa, la causa del humanismo cristiano. Esta es la frase. Estamos en 1978 y hay muchas disciplinas filosóficas, muchas disciplinas políticas que hacen énfasis en el humanismo. Y Monseñor dice, tenemos humanismo. Y cita, vamos a escuchar ahora, cita discursos del Papa, documentos de Medellín, cita textos fundamentales que hacen ver que la iglesia está en el camino correcto. Yo solo les quiero animar a revisar la historia. No es lo mismo la iglesia del tiempo de Francisco de Asís, de Martín Lutero, que la iglesia del Concilio Vaticano II. Por eso fácilmente, cristianamente, católicamente, definimos quién es preconciliar, quién es antes del concilio y quién es después del concilio. El concilio fue en 1962 a 1965. 3 años de trabajo propició que hubiera una renovación, una revolución desde dentro de la iglesia. Los obispos en Medellín decidieron actualizar para América Latina lo establecido por el Vaticano II. Y salió, a mi juicio, el mejor documento que ha podido salir de la iglesia después del Vaticano II. Documentos de Medellín en 1968. Después viene Puebla, 1979. 2 magnos documentos. 2 documentos que Monseñor Romero hizo propios, los defendió, los divulgó, los dio a conocer, y Monseñor Romero nos enseñó el modo de trabajar
con y para los pobres. Oigamos a Monseñor. También fue una perspectiva teológica y trascendente la que inspiró a los obispos latinoamericanos cuando en Medellín orientaron la evangelización de nuestro continente al servicio de los derechos y de la promoción humanos. Sintieron que era una auténtica llamada del Espíritu, que la conciencia de la Iglesia no podía rehuir el sordo clamor que brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. En la misma línea evangélica de este servicio humano, Pablo VI acaba de reconocer y alabar el empeño del pueblo salvadoreño por mejorar sus condiciones de vida, partiendo de esa visión global del hombre y de la humanidad que le enseña la Iglesia. Al mismo tiempo, el Papa denunció con suficiente claridad el 15 de diciembre ante nuestro embajador ante la Santa Sede la falta de libertad para la Iglesia, los lutos de la violencia y de la represión y las injusticias evidentes que impiden que los bienes creados lleguen de manera equitativa a todos. Este es, pues, el nuevo humanismo de nuestra Iglesia. Es el mismo encargo de redimir del pecado a los hombres y conducirlos a la vida eterna, pero a partir de las realidades de esta tierra, donde ya es un deber implantar el reino de Dios. Esta es la causa a la que queremos ser fieles en todas sus consecuencias, y el homenaje de Georgetown nos satisface, no solo como una honra, sino sobre todo porque afianza la autenticidad de nuestra causa, la causa del humanismo cristiano. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Seguimos acompañando al pueblo de Israel en ese retorno del exilio de Babilonia para Jerusalén. En el primer momento estudiamos al profeta Ageo, y estos 2 días hemos estado estudiando al profeta Zacarías. Hoy vamos a estudiar a un nuevo personaje, a un compañero de Esdras. Estamos hablando de Nehemías. En algunas Biblias usted va a encontrar en un solo libro a Esdras y Nehemías. Son un solo libro y algunos los separan. Cuando se separan, entonces nos damos cuenta que hay una coincidencia entre lo que Esdras y Nehemías están buscando. Vamos a leer de Nehemías en el capítulo 2, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente: Era el mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes. Tenía el vino delante, y yo tomé la copa y se la serví. En su presencia no debía tener cara triste. El rey me preguntó: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes mala cara? Tú no estás enfermo, sino triste. Me llevé un susto, pero contesté al rey: viva su majestad eternamente. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad
donde se hallan enterrados mis padres, está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. El rey me dijo: ¿qué es lo que pretendes? Me encomendé al Dios del cielo y respondí: si a su majestad le parece bien, y si está satisfecho de su siervo, déjeme ir a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien la fecha que le indiqué y me dejó ir. Pero añadí: si a su majestad le parece bien, que me den cartas para los gobernantes de Transeufratina, a fin de que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, superintendente de los bosques reales, para que me suministren tablones para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me instalaré. Gracias a Dios, el rey me lo concedió todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El imperio babilónico fue destruido por el imperio persa. Hay una batalla de imperios. Ganó el imperio babilonio. El imperio babilonio destruyó Jerusalén, se llevó cautivos a los principales de Jerusalén y de Judá para que fueran esclavos en Babilonia, un periodo de casi 50 años. Poco a poco fue emergiendo un nuevo imperio y aparece una figura que es Ciro, rey de Persia. Invade Babilonia, destruye Babilonia y permite que los judíos regresen a su tierra natal y reconstruyan Jerusalén. Como el imperio babilonio se hizo tan grande, necesitó de 3 reyes, así como Roma necesitó de 4 reinatos. Eran tetrarcas. El imperio romano se partió en 4, cada uno gobernaba una porción. A Herodes le tocó la porción de Palestina. Aquí estamos con Nehemías, un judío de los influyentes, y él está triste. Es el criado, el servidor de Artajerjes. Artajerjes es uno de los 3 reyes del imperio persa. Uno es Ciro, otro es Darío, y aquí tenemos a Artajerjes. Negocian, porque si algo le pasa a Nehemías es que no está en Jerusalén y él quiere ir a contribuir con la reconstrucción. ¿Cuánto tiempo? Aquí no lo dice cuánto. Se habla de alrededor de 3 años que llevó reconstruir el templo. Otros dicen que son 6 años. Inteligente Nehemías, porque pide cartas para que le provean la madera para todo lo que tiene que ver con el templo, para la casa donde va a habitar, para la muralla de la ciudad. Un trabajo bien hecho. Artajerjes accede y Nehemías tiene el permiso y tiene las cartas. De este libro de Nehemías, lo que yo creo que vale la pena destacar es la fidelidad a sus orígenes, la fidelidad a su creencia. Es un siervo de Artajerjes
pero nunca aparte de su mente el Dios de Israel, el Dios eterno. El clamor de un judío frente al emperador lo hace en nombre de Dios. Y no piensa en él, piensa en la comunidad, piensa en sus hermanos y, algo curioso, piensa en sus antepasados. Allá están sepultados mis padres, mis abuelos, mis antepasados. En honor de ellos, habla con el rey, con el poder que Dios le ha concedido a Nehemías. Vamos al evangelio de hoy. Es un evangelio corto, pero hay 3 actitudes que amerita que las podamos estudiar. Lucas 9, 57 al 62 dice lo siguiente: En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa la mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este texto, se lo digo con propiedad, es bastante utilizado para motivar a los muchachos y a las muchachas cuando están o estamos en la fase de enamoramiento, cuando estamos en aquel nerviosismo. ¿Será que puedo ser sacerdote? ¿Será que puede ella ser religiosa? Y los promotores vocacionales generalmente nos leen Lucas 9, 57 al 62. Ya ven, si dicen sí, no volteen a ver para atrás. Pero muchas veces duele que le digan a uno la frase que Jesús menciona en este Evangelio de Lucas: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no me voy a meter en ese tema. Dejen que los muertos entierren a sus muertos, porque obedece a muchas interpretaciones. Me quiero poner en función de 3 actitudes. La primera: te seguiré a donde vayas. Este es el esquema antiguo. Este es el esquema antes de Jesús. La práctica religiosa del mundo judío es: yo me llamo maestro, me paro en una esquina y empiezo a hablar como orador, y la gente se acerca, me escucha, y si le interesa lo que yo estoy hablando, se queda conmigo. Es mi discípulo. Yo lo convencí con mi alocución. Este es el esquema antiguo. Esto hacían los fariseos, que se paraban en la esquina de las plazas y ellos hablaban de Dios y de Israel y de los mandamientos, y la gente se quedaba asombrada. Qué bonito habla este. Me voy a quedar aquí. Maestro, ¿y dónde tienes tu escuela? Aquí, en la otra cuadra. Y se unían a él. Ya era discípulo de ese que estaba predicando.
La tercera, ya vamos a hablar de la segunda. La tercera es la actitud de la gente que no es libre. No por escuchar se va a enamorar y va a seguir al maestro. No, no es esa la actitud. Esta es la gente que no está libre, que tiene compromiso. Déjame, voy a despedirme de mi familia. Tácitamente queda algo aquí. Voy a ir a decirle a mi familia a ver qué piensa, a ver si me dejan venir. Estás viendo para atrás. Esto significa lo del arado. No eres libre. El primero es libre. El tercero no es libre. Depende de otros y de otras. Así pasa cuando una jovencita es menor de 18 años o un joven no tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Antes la mayoría de edad en este país era 21 años. Antes de los 21 usted no podía tomar su propia decisión. Dependía de papá y mamá o del encargado de su familia, su tío, abuela. El primero es libre. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le advierte: las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús le está diciendo: no te ofrezco absolutamente nada. El tercero, él no es libre, pero se ofrece: solo déjame que vaya a despedirme. Y si la familia le dice que no, no puede. El segundo, este es el estilo de Jesús. Nadie lo elige a él. Él es el que llama. Dejen esas redes. Ven conmigo, Pedro. Te haré pescador de hombres. Mateo, deja esa mesa. Ya no sigas cobrando impuestos. Mateo dejó la mesa y lo siguió. Natanael. Ahí tienen a un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces? Te vi cuando estabas en la higuera. Cuando estabas bajo la higuera. Verdaderamente tú eres un gran profeta. Por eso te asustas. Cada uno tuvo su propia experiencia, pero Jesús los llamó y los envió. Este es el modo de Jesús. El primero y el tercero no son el modo de Jesús. No es Jesús que se para en una plaza y se echa un gran discurso y todos quedan convencidos y se van detrás de él. No, este es el estilo fariseo. Jesús escoge lo suyo. Jesús escogió a 12, según la tradición que tenemos en los evangelios. Y a los 12 los envió. De 2 en 2 o a todos juntos. De 2 en 2 a los 12 o de 2 en 2 a los 72. Como sea. Pero la autoridad de Jesús es: yo los envío. No me escogieron ustedes. Yo los escogí a ustedes. Esto es distinto. El modo de Jesús es que Él es el que llama. Por eso, a usted que nos escucha, que mire este programa, no es usted el que escoge a Jesús. Él lo escoge a usted. No es usted el que dice: wow, Jesús es maravilloso. No, Él es el que infunde el Espíritu en nosotros. No importa si usted va a una iglesia, si es la católica o es otra iglesia, o si no va a ninguna. Jesús puso la mirada en usted, puso la mirada en mí. Este es el estilo de Jesús. Los otros son los estilos de los fariseos. Reitero mi felicitación a toda la familia franciscana. Quiero mucho a varios y a varias personas que están bien relacionadas con San Francisco de Asís. Bendiciones para todos y para todas.